Un breve resumen de cómo se trabaja el marco teórico de una investigación, ya sea una tesis, una tesina, un informe para algún curso, una tesis para grado de licenciatura, o sea, para pregrado, o una tesis para posgrado, llámese maestría o un doctorado. Eh, para iniciar, el marco teórico se articula principalmente a raíz de la operacionalización de las variables. El poder operacionalizar las variables nos sirve para poder conocer cuáles son esos indicadores o esos conceptos o palabras clave que nosotros debemos articular dentro de nuestro marco teórico. El marco teórico se va a conformar principalmente por todo lo que tenga que ver con las variables de nuestro estudio. Entonces, lo primero que debemos tener claro es esas variables y posteriormente el poderlas operacionalizar. ¿Qué significa operacionalizarlas? Es describirlas y disgregarlas o conocerlas a detalle. Entonces, un paso importante es conocer cómo se va a medir cada variable. Entonces lo que regularmente se hace es poder clasificar en 2, 3 o 4 frases o palabras que nos sirven para poder conocer cómo se va a medir la variable que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, la variable rendimiento académico es posible medirla a través de un promedio académico o una asistencia y la puntualidad a un curso. Esas palabras son propias de nosotros como investigadores. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar la variable, si estamos determinando o queremos conocer, por decirlo así, la comodidad de un calzado de dama, entonces la comodidad puede medirse por diferentes formas o indicadores. Se puede medir, por ejemplo, a través del tipo de calzado, sería un indicador, a través de la marca del calzado, a través del estilo del calzado, o por ejemplo, tipo de actividad a la cual quiere uno participar usando ese determinado calzado. Entonces, esas palabras son las que nosotros vamos a buscar dentro de nuestro marco teórico. Bueno, una forma para poder buscar información es, primero, conocer repositorios digitales científicos. Dentro de los repositorios digitales científicos hay uno que se conoce, o hay uno que es bien importante en el área de investigación y es la página de Redalyc. Esta es una página o un repositorio digital científico que es una especie como de buzón o como de bolsa en donde muchas revistas internacionales indexadas cuelgan sus artículos científicos. Entonces, algo bien importante es conocer información de los artículos, es decir, de investigaciones previas que tengan relación con nuestro tema o articular también nuestro marco teórico con información teórica o conceptual propia de esas variables de estudio. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos buscar en una revista esa revista en particular se va a encontrar en un repositorio, entonces es mucho más fácil buscarlo en un repositorio digital. Un repositorio digital es Redalyc y ingresamos a partir de su página .org. Vamos a ver, ok, aquí estamos. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar rendimiento académico universitario, y empezamos a buscar. La importancia de esto es de que encontramos poca cantidad de artículos que tienen más relación con nuestro tema, comparado con buscarlo a través del Google normal. Entonces, por ejemplo, una forma es venir y acotar la búsqueda. Y la podemos acotar
a partir de la temporalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos buscar artículos que tengan que ver o que fueron editados en los últimos años. Además, podemos darle la instrucción al buscador o al repositorio digital que busque también solamente en páginas o en revistas en español. También que tengan que ver, por ejemplo, con educación. Y aplicamos los filtros. De esa forma sintetizamos aún más la búsqueda. Entonces, de esa forma podemos encontrar diversos artículos. Por ejemplo, nosotros podemos tener, por ejemplo, este documento, dice gestión del tiempo del alumnado. Bueno, si este fuera el documento, por ejemplo, le damos clic en PDF y la ventaja de esto es de que nos aseguramos de que el documento tiene edición o tiene los datos bibliográficos que APA nos pide. Entonces, por ejemplo, este es el documento. Es un documento, aquí la mayoría de documentos son bastante cortos, entre 10, 15, 20 hojas. Y lo podemos ver directamente acá. Entonces tiene datos editoriales o datos bibliográficos. Por ejemplo, de qué país es, en este caso es de Brasil. También el DOI, que es el documento único de investigación. Eso es bien importante, es como una especie como de DPI de ese documento. Su página y principalmente el autor y el nombre del documento. Entonces, por ejemplo, si es este el documento que nos va a servir y queremos extraer de acá cierta parte. Por ejemplo, queremos extraer esto de acá. Entonces, esto nosotros lo copiamos y lo pasamos hacia nuestro documento. Y obviamente va a tener un título específico. Y lo copiamos o lo pegamos. Obviamente este texto tiene que tener ciertas características. Número 1, que esté en formato APA. El documento, antes de iniciar a descargar la información, yo lo configuré. ¿Cómo se configura el documento? En la configuración del documento, APA nos exige márgenes de 3 centímetros en todos los lados, izquierdo, derecho, arriba y abajo. Que sea tamaño carta, entonces le damos a aceptar. Además de eso, nos pide un tipo de letra. Entonces lo que hacemos es, en los estilos de letra, configuramos un estilo en particular. Por ejemplo, en el título 1 podemos configurarlo. Lo modificamos y le decimos a la computadora que lo deje en Times New Roman, tamaño 12, en color negro y, por ejemplo, bueno, ya está configurado. Que lo deje, por ejemplo, sin espacios hacia atrás, o sea, con el párrafo anterior y con el párrafo posterior, y que el interlineado sea de 1.5. Bueno, estamos con eso. Y que quede, por ejemplo, alineado hacia el lado izquierdo. Y le damos a aceptar. Entonces, eso lo dejamos como título 1. Entonces, seleccionamos todo el documento. Si quieren todo el documento. Y le damos clic en título 1. Es mucho más sencillo. Dejamos el título con negrilla si quieren, o se configura también otro nivel de título que sirva solamente para subtítulos, pero eso lo pueden hacer ustedes después. Entonces, por ejemplo, en este caso sabemos de que lo copiado fue más de 40 palabras. APA se clasifica en dos formas sencillas para poder citar. Uno, si el documento es mayor a 40 palabras o si lo citado es menor a 40 palabras. En este caso es un párrafo extenso, que por cierto no es, digamos, lo recomendable dejarlo de ese tamaño. Es mejor separarlo. Y en este caso sabemos de que es una cita mayor de 40 palabras. Entonces se empieza a citar de esta forma. Primero, se tienen que ingresar los datos editoriales. ¿Cómo lo hacemos?
Nos vamos a referencias. Nos fijamos de que se encuentre en edición APA. Y le damos insertar cita. Agregar nueva fuente. En este caso es un documento de sitio web. Es un documento en PDF. Si fuese una página del internet, seleccionamos sitio web. En este caso es un documento de sitio web. El nombre del autor. Le damos a editar y escribimos los datos del autor. En este caso, ¿quién es? El autor es... Son dos autores. Garzón y el nombre es Angélica. Primer autor. Segundo autor, en orden de importancia. Gilfres Javier. El segundo autor. Y automáticamente APA lo ordena. O el programa lo ordena. Nombre del sitio web. Nombre del documento, ¿verdad? Gestión del tiempo y todo esto que aparece acá. Lo pegamos. Lo copio bien. Eso es bien importante. El año del documento lo buscamos en los datos bibliográficos. Este documento fue creado en el año 2018. El mes, si lo tuviese, lo copiamos. Si no, eso no es tan importante. Y el URL del documento. Le damos clic donde dice mostrar todos los campos. Y algo bien importante también es la fecha de consulta del documento. En APA séptima edición no lo pide, pero nosotros estamos trabajando en APA sexta edición en español, es decir, tercera edición del inglés. Entonces, por favor, es importante trabajar con la sexta edición actual, porque la séptima edición todavía está digamos, en inglés. Año de la consulta, 2020. Mes, estamos en el mes mayo. Día, hoy es 9. Y importante también, URL, texto y el DOI. El documento se lo podemos copiar de acá. Muy bien, y le damos a aceptar. Entonces, después de hacer eso, hay dos formas. Le damos clic acá y le damos editar fuente. No, perdón, le damos convertir cita en texto estático. Entonces, APA nos permite trabajar de dos formas. Uno, con, digamos, la cita basada en el autor, y dos, cita basada en el texto. Ahorita lo vamos a aprender a hacer con cita basada en el autor. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Quitamos este paréntesis y si quieren ustedes, por ejemplo, en este caso, como el autor indica que son dos apellidos de ese autor, se dejan los dos apellidos. Si fuese solamente de un autor, un apellido, se deja solamente un apellido. Pero lo que hacemos es dejarlo con un guión. Dejamos el ampersand y acá al final, dentro de un paréntesis, el año. Y podemos dar una introducción, algo así como esto. Por ejemplo, de acuerdo al rendimiento académico del estudiante Garzón y Gil, comentan lo siguiente. Dos puntos, los espacios, y este texto queda a un tabulador. El segundo párrafo queda a un tabulador, solo que la primera línea a un tabulador más. Por ejemplo, si fuesen solamente dos párrafos. Y concluimos con el número de la página. Página, por ejemplo, en este caso, es la página 1. P punto, el número de la página. Va de esta forma. El punto va acá.
Pues queda así. Y algo importante, que APA nos pide que comentemos lo que dice el autor. Eso uno puede decir, de acuerdo. Empezamos con esto. De acuerdo a lo indicado anteriormente, es evidente que el rendimiento académico deba ser evaluado, por lo que en este estudio se consideró como una variable importante para darle validez a los resultados. Algo así, ¿verdad? Algo así. Entonces, de esta forma sabemos de que de acuerdo con, perdón por las faltas ortográficas. Ya estamos aquí, prácticamente ya tenemos una referencia. Es esta parte de aquí. Lo importante es ir llenando todas esas referencias. Por ejemplo, nosotros ya terminamos de llenar todas las citas. Cuando son documentos de pregrado, llámese licenciaturas, lo recomendable son de 20 a 30 citas bibliográficas que uno tiene que tener en su documento. Cuando son maestrías, los recomendables son de 40 a 50 citas. Y cuando son documentos de un doctorado, una tesis de doctorado, más o menos son 80 citas. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya terminamos de completar nuestro marco teórico y queremos ir a la sección de referencias bibliográficas, le da uno aquí bibliografía y luego insertar bibliografía. Y lo dejamos siempre con la configuración inicial del texto. Ahora bien, este documento, esta cita, esta bibliografía se tiene que modificar y se tiene que dejar con ciertas reglas que pide APA. Lo que se hace es editar el párrafo. Y el párrafo se deja con sangría francesa. Perdón, aquí seleccioné todo. Solamente es esta parte de acá. Es párrafo con sangría francesa. Queda de esa forma. Así van a quedar articuladas todas las referencias bibliográficas. Entonces, esto es, digamos, lo importante de APA es el poder comentar. Ese comentario puede ir ya sea al final o puede ir al inicio. Entonces, esta es una forma primaria para poder empezar a avanzar cualquier tipo de documento o investigación. Más adelante voy a publicar otros resúmenes, otra forma un poco diferente, siempre con el tema de APA.